Hola, hermanos y amigos. Entramos en el tema la fiscalidad, finalidad del trabajo y renta básica. Probablemente lo que nos obligará a replantearnos los sistemas fiscales será la actual perspectiva de paro estructural y desaparición de puestos de trabajo a raíz de la llamada cuarta revolución industrial o revolución digital. No son pocas las voces que han hablado de poner un impuesto a los robots que compense la eliminación del puesto de trabajo. Si entendemos los robots como capital instalado de la empresa, esta reclamación no deja de suponer una fundación y una mejora en la imposición a las rentas del capital y a los beneficios empresariales. Lo cierto es que en la dinámica económica actual, el peso de las rentas del capital es cada vez mayor ante la participación en las economías avanzadas de las rentas del trabajo. Claro, ello obliga a soluciones innovadoras, ya que las rentas del capital escapan fácilmente al control tributario. Es cuando hay que plantear la necesidad de garantizar un mínimo vital, digno y hacer efectivos unos derechos independientes a cada persona, de la capacidad de inserción en el mercado laboral que se muestra como fundamentalmente la propuesta de la renta básica universal o mundial, o bien en sus versiones no universalistas y condicionadas por las rentas de la ciudadanía. Aún así, todas las propuestas actuales de financiación de la renta básica universal pasan por una reforma fiscal con tipos impositivos tan elevados que se hace muy difícil defender políticamente si tenemos en cuenta la desafección que genera cualquier subida de impuestos. Si resolver, sin embargo, la actual dificultad para hacer pagar impuestos al capital y a los beneficios empresariales, por mucho que hagamos que el actual sistema sea realmente progresivo y aumentemos los tipos, no podremos hacer frente a una propuesta como esa, la dicha. Sin embargo, es un debate que ya está presente y que debemos abordar con toda la seriedad, energía posible y del que el sistema fiscal no puede quedar al margen de ello. Por eso entonces las propuestas son las siguientes.
propuesta para avanzar hacia una fiscalía justa, que es donde va nuestro cometido, si es posible. Para ello tenemos que poner, en primer lugar, una premisa, que es la siguiente. Llegados a este punto, podemos atrevernos a afirmar que la lucha por una fiscalía justa es hoy imprescindible tanto para asegurar el correcto desarrollo de los países del sur global como para garantizar que el establecimiento o el decrecimiento de las economías más desarrolladas no ahonden en el abismo de desigualdad que ya existe. Así es imprescindible poner al día las propuestas que deben hacer posible esta fiscalidad justa. Por una parte, actualizando las demandas históricas recurrentes de los movimientos sociales y por otra, proponiendo de forma creativa respuestas a las carencias fiscales que han aflorado en el contexto de la globalización. Nos metemos en hacer tributar a la riqueza. Sería la afirmación. El primer gran reto que hay que afrontar es encontrar la manera de gravar los beneficios generados por el capital y la acumulación de riqueza. En un mundo global, el capital se encuentra siempre la manera de evitar el pago de impuestos. Siempre. Eludir el pagar los impuestos. Ello ha provocado, en tanto el intento de gravar directamente el patrimonio, hayan fracasado en sus formas actuales. Como hemos visto en el capítulo anterior, la propuesta más ambiciosa es la que hace Piketty con la implantación de un impuesto a la riqueza global que considera imprescindible un nivel de coordinación muy elevado entre los estados. Es un impuesto de este tipo debería ir acompañado de un registro de patrimonio también a nivel global. Si vemos un poco la historia, durante la Revolución Francesa, el sistema de impuestos sobre bienes inmuebles y de derechos de sucesión y la creación del catastro fueron una manera de registrar las propiedades y de instituir el derecho de propiedad, de hacerlo respetar públicamente. En el capitalismo financiero global de hoy en día no hay catastro financiero mundial, ni tampoco, ni tan solo de la Unión Europea. El presidente de la República Francesa ignora si su ministro de Finanzas tiene una cuenta en Suiza. Esta situación de extrema opacidad no es sana ni
ni para la democracia ni para la regulación financiera. El impuesto al patrimonio o a la riqueza ha sido eliminado de manera sucesiva en los distintos países europeos y actualmente solo es efectivo en Noruega y en Francia. En España se eliminó en el año 2010, si bien se ha recuperado con carácter temporal, pero se van dando experimentos fiscales locales que son interesantes de remarcar. Por ejemplo, el caso de Guipúzcoa es significativo. En el año 2013 entró en vigor un nuevo impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas, con el objetivo de evitar la elusión que se ha producido en el pago de impuestos sobre el patrimonio. Se trata de una propuesta con tres características concretas. Primero, reducir el tipo máximo impositivo del 2,5% a un tipo del 1%. Segundo, aplicar la base de cotización al eliminar el llamado escudo fiscal. Y tercero, eliminar las exenciones en el pago de impuestos por la parte de empresas familiares y convertidas en bonificaciones. La pregunta sigue propuesta. ¿Por qué es una buena medida estas situaciones? Pues sencillamente porque busca ampliar la base de la contribución, es decir, para entender, no permitir que haya patrimonio que no entre en el pago del impuesto y a la vez, al cambiar las exenciones por las bonificaciones, se logra un beneficio censal. Se conoce el patrimonio real existente en el territorio y se permite evitar el agravio comparativo que se da entre pequeñas empresas realmente familiares y grandes multinacionales, que figuran como tales, pero que en realidad juegan en otra liga propia, ser el caso del Corte Inglés o de Editet. Este impuesto ha afectado solamente a 7.818 personas, el 1,1% de la población de Guipúzcoa, con patrimonios superiores al 1.000.000 de euros. Entre ellos, el 2% tiene fortunas superiores a los 10 millones de euros y acumula un 20% de la riqueza declarada. De ahí que la recaudación con el cambio ha sido casi el doble, mientras ha aumentado en poco más de 1.000 el número de declarantes del impuesto. En un elemento que hay que tener en cuenta en esta propuesta es que permite desmentir la amenaza de la fuga de capitales. Solamente 49 contribuyentes
a quienes tocaba pagar el impuesto cambiaron de domicilio, de los cuales la mitad debían pagar menos con la nueva financiación del impuesto, por lo que se puede deducir que se marchasen por exceso de presión fiscal. La información es remarcable teniendo en cuenta que la competencia por lo que respecta al impuesto sobre el patrimonio es, hay que decirlo, feroz, fuerte. La Comunidad de Madrid aplica una exención total a pesar del éxito de la propuesta a nivel de recaudación. El impuesto se eliminó del año 2015 con el cambio de correlación de fuerzas políticas. Otras propuestas aprobadas recientemente en Cataluña es un impuesto que debe afectar a los activos no productivos de las empresas. La medida es buscar abordar la problemática del fraude vinculado al patrimonio personal que se oculta tras la propiedad de las empresas. De aquí pasamos a los impuestos y economía especulativa. El impuesto a las transacciones financieras internacionales, como son ITF, conocido también como tasa Tobin, es quizá una de las propuestas más antiguas de la lucha de una fiscalidad justa. En 1972, el economista y premio Nobel James Tobin propuso un impuesto que gravase las transacciones en los cambios de moneda para poder poner obstáculo a la excesiva movilidad de capitales. Durante los años 90 fue una propuesta reivindicada con fuerza por entidades como ATTAC, no con el objetivo de recaudar mucho directo, sino con la voluntad de frenar la desincentivar la especulación financiera del propio mercado financiero. Siendo una propuesta ampliamente exigida por la sociedad civil, no fue puesta seriamente sobre la mesa hasta la crisis financiera global del año 2008. La propuesta consistía en un pequeñísimo impuesto del 0,05% a las transacciones financieras especulativas, que debería permitir dedicar hasta 400.000 millones de dólares a la lucha contra la pobreza y la adaptación al cambio climático. Ya en el 2011 se aprobó un proyecto de directa en la Unión Europea que contrataba la propuesta en un 0,1% de las compraventas de acciones y en un 0,01% de las compraventas de acciones y de 1,001% de los derivados, con una previsión de intereses de 35.000 millones de euros para Europa.
Ante la falta de unanimidad, se propuso a ello países como Luxemburgo o Reino Unido. Se puso en marcha un mecanismo de cooperación forzada que debería haber permitido aplicar el impuesto por lo menos en 10 países de la Unión Europea a partir del 2014. Claro, la propuesta vuelve a debatirse en cada reunión del ECOFIN, el encuentro de los ministros de Economía de los países europeos, y se sigue dando largas al asunto y no se espera que se aplique hasta el 2018, que es en el que estamos. Aunque países como Italia o Francia ya han empezado a implantarla. Esto es una buena noticia. También la necesidad de organización del impuesto de sociedades. Ciertamente, si alguno en algún campo se ha avanzado más en los últimos años, ha sido en el de las propuestas para armonizar el impuesto de sociedades. En el año 2013, la OCDE presenta el proyecto BEC con el objetivo de coordinar la definición del impuesto de sociedades y en todos los países, de forma que las empresas multinacionales no pudiesen aprovechar las diferencias en las legítimas vigentes de cada lugar para reproducir la base sobre la que se aplica lo que debería pagar en concepto de este impuesto. El proyecto ha tenido su traslación a nivel europeo bajo el liderazgo de la Comisión Europea, que por un momento ha establecido dos promesas. Una, por un lado, del proyecto BICIS, ya definido en el año 2011 y recuperado en el 2016, con el objetivo de tener una normativa única a nivel europeo sobre el impuesto de sociedades. Pero por otro lado, el establecimiento de un informe obligatorio llamado Country Report, informe país por país, que las empresas con más de 750 millones de euros de facturación deben presentar a las empresas de las acciones estatales, especificando la facturación, los empleados, los beneficios y los impuestos pagados, no de manera consolidada, sino desglosada por cada país. Esta información es clave para poder descubrir posibles fugas fiscales y vías de elusión. Es una buena noticia, sin duda, y hay que avanzar en esta línea si se quiere hacer frente a la sangría que sufre el impuesto de sociedades en todas las partes del mundo. Pues a pesar de ello, su desarrollo es muy lento y presenta dos carencias importantes. La información que las empresas ofrecen en el informe país por país no será de dominio público y se ha desestimado completamente el establecimiento de un tipo
impositivo único a nivel europeo, lo que permitirá que cada país establezca, cuando quiere, que las empresas paguen sin poner como deseable, al menos en un tipo mínimo. Y entramos ya, para casi terminar, que será el último vídeo, en la lucha contra el fraude fiscal y el fin de los paraísos fiscales. ¿Cómo se puede llegar a esta realidad? Va a ser el último vídeo y lo hacemos en otro momento. Un saludo, hasta luego, hasta siempre.